Gracias, Alex. Buen día. Así es, toda República Dominicana y gran parte del mundo está unida en este mismo sentir. Todos somos San Cristóbal, estamos de luto y con una profunda tristeza por lo acontecido ayer en San Cristóbal. En este momento mi compañero Samir Saba y yo vamos a conversar con el licenciado Yuroski Mazara para abordar aquellos aspectos relativos a responsabilidades, tanto civiles como penales, que puedan derivarse de lo acontecido ayer en San Cristóbal. Muy buen día, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Primero, nuestra profunda solidaridad con el pueblo de San Cristóbal. Literalmente todos hemos llorado viendo esas imágenes que son devastadoras y hay mucha desinformación. En este momento creo que todavía es muy preliminar para nosotros hacer diagnósticos o algunas conclusiones, pero sí ya de manera provisoria podemos hacer algunas valoraciones de término legal que pudieran ser relevantes y que en algún momento pudieran servir. Según lo que se ha dicho hasta este momento, se cree que esto se originó en el edificio del negocio DT Ferretería, pero se cree porque también hay en los estudios, en las investigaciones, la posibilidad de que haya otro edificio que también haya tenido responsabilidad de alguna manera con lo sucedido. Si se determina que fuera DT Ferretería, ¿cuáles cosas tiene que asumir el equipo de los propietarios del negocio como consecuencia? Tomando en cuenta, por ejemplo, la referencia de que hace un tiempo sucedió algo parecido aquí en la capital, cerca de Mercasit, con un negocio también de plásticos. Sí, es correcto. Miren, a ver, aquí influyen varios ámbitos de responsabilidad. Lo primero que hay que decir que de acuerdo al Código Penal, el incendio como tal es un delito. Y la gente diría, ¿cómo va a ser que es un delito? Pero el incendio tiene dos connotaciones. Una que es intencional, si se prueba que es intencional, tiene sanciones hasta de 30 años de reclusión. Y otra que es inintencional, donde solamente por imprudencia, por negligencia, por ejemplo, no atención del tendido eléctrico, por algún desperfecto, por alguna exposición torpe de un tanque de gas, por decir algo, es dejar algo encendido, dejar una vela, como ocurre muchísimas veces que uno de los supuestos que el mismo código expresa. Eso también da una connotación penal. En el caso del delito inintencional, lamentablemente la sanción que tiene en términos penales es mínima, es apenas una multa de 20 pesos, porque el código no ha sido modificado desde 1844. Ahora bien, en el ámbito de responsabilidad civil, quiere decir los daños y perjuicios, sí, naturalmente. El propietario, en este caso el comitente, el dueño de la cosa o el dueño del establecimiento debe responder por todos los daños que haya causado de forma directa o de forma colateral, lo que pudiera ser una cifra millonaria que hace colapsar a cualquier negocio. Aquí hay que analizar varias cosas. Pudiéramos entrar en el plano de los seguros, en el supuesto de que haya un seguro de incendio y de todo riesgo, en cuyo caso las compañías aseguradoras tendrían que responder hasta la concurrencia de su póliza, pero si no hay póliza, el dueño del establecimiento o el arrendatario, porque también hay que decir que la jurisprudencia ha analizado que esa responsabilidad se extiende también al que tenga un local alquilado, porque al final es el que lo está usando o usufructuando, y en definitiva pudiera responder conjuntamente con el propietario. Yuroski, discúlpame, Sí. tenemos que interrumpir brevemente la entrevista Claro. para hacer otra conexión. Vamos a darle paso a nuestro compañero Alex, que está en el pantallón, y va a conectar con Indira, una de nuestras reporteras que está allá en San Cristóbal. Adelante, Alex. Bueno, efectivamente, gracias, Samir. Pues bueno, hoy todos somos San Cristóbal y la verdad que queremos brevar en la fuente, ¿no? Queremos conocer de viva voz los testimonios de gente que estuvo allí. Es por eso que nos permitimos en este momento, con la CEO de Magna Radio, dar conexión con Indira García. Indira, estás ya junto a nosotros, te vemos. Para compartir contigo un poco, tú como san cristobalense, una radio que conecta con el sentir de los nacidos allí y que viviste muy de cerca todo esto, coméntanos un poco, ¿cuál es el panorama que se siente, que se evidencia, que se vive en este momento allí por parte de tus compueblanos, de la gente que tú quieres, de la gente que tú amas? Adelante, Indira. Buenos días. Así es, gracias por estar en sintonía con nosotros. Esto ha sido una catástrofe en general, ha sido algo sumamente traumante para nosotros, pero aquí estamos, dando la cara y agradecidos de todo el país, agradecidos de nuestro presidente, agradecidos de San Cristóbal, que se ha unido a una sola voz a apoyar a esta comunidad. O sea, esto ha sido algo que nos ha invadido a todos y asimismo hemos también hecho, nos hemos responsabilizado de uno con otro ayudarnos en este sentido.
No sé si tienen alguna pregunta. Claro, hasta claro. Tengo varias cuestionantes, Indira. Sobre todo las mismas van en dirección a que tus respuestas me compartan algún tipo de experiencia, ¿no? Vivida en el día de ayer. Vamos a título personal. Primero, ¿dónde te encontrabas en el momento de la catástrofe? Repítame, por favor. ¿Dónde te aquí encontrabas, estoy Indira? reconectando. ¿Dónde te encontrabas al momento del siniestro? Al momento de la explosión estábamos de hecho en la misma instalación de Magna Radio. De hecho, pudimos percibir todo desde nuestro cristal y fue algo sumamente impactante porque pensábamos que había sido un temblor tierra y efectivamente cuando el humo empezó a subir dijimos no, algo está pasando, pero en la medida que el humo fue subiendo, así mismo se fue expandiendo y expandiendo, vimos las personas correr. Entonces, cuando vimos personas correr, dijimos, no, espérate, algo muy grande está pasando, porque fue exactamente a 2 cuadras de aquí. Pero gracias al Señor que esta parte directamente no se vio afectada, pero sí los negocios cerca, las estaciones cerca, sí se han visto sumamente afectadas. Y eso, aunque de manera directa no nos afectó a nosotros aquí en la plataforma, sí estamos bien afectados porque nuestros amigos y dueños de negocios de la cuadra sí están bien afectados. Mis compañeros también tienen cuestionantes para ti, Indira. Samir, Así adelante. es, Indira, Samir Saba de este lado, mucho gusto. Una preguntita, se comenta que básicamente la fábrica estaba instalada en ese lugar de manera ilegal. ¿Qué se ha confirmado en ese sentido? Pero hay varias versiones en esa misma dirección. Se dice que la fábrica no estaba acondicionada para estar laborando, se dice que todo inició fue al lado de la fábrica, que una panadería, y entonces al pasar algo con los asuntos de gas de la panadería, entonces pasó a la fábrica. Se dice también que había una persona soldando, o sea, haciendo trabajos de herrería, y él lo estaba haciendo muy cerca de donde estaba el tanque de gas inactivo. Hay muchas versiones. Hasta el momento, honestamente, no tenemos la definición exacta de qué fue. Lo que sí sabemos que todo esto ha sido una película. Y en ese sentido, Indira, le voy a hacer una pregunta a Yuroski, que de hecho se la iba a hacer después de que respondiera la pregunta anterior, y es que si esto se confirma, de que esa fábrica estaba instalada ahí de manera ilegal, ¿eso tiene qué tipo de consecuencias? Y por otro lado, una curiosidad de un desconocedor es si este tipo de negocios están permitidos en una zona residencial o en una zona muy transitada, como por ejemplo las estaciones de gas, que sé que no pueden estar en cierto perimetraje de las zonas residenciales. La verdad es que el punto de la ubicación depende mucho de lo que al inicio ocurría en esa demarcación. Como estamos hablando en el centro de San Cristóbal, presumimos nosotros que obviamente había unas reglas de distancia que en este caso no se satisfacen y ahí pudiéramos hablar de que ya había una negligencia y que había una inobservancia. Si los temas de permisología no estaban al día o no existían, pues obviamente eso va a ser un agravante y va a ser un tema que va a tener una connotación mayor en la valoración que debe realizar el tribunal. Por consiguiente, el tema de la responsabilidad se va a ver exponencialmente aumentada, pero también aquí habría que analizar, que es la tarea pendiente, dónde estaban las autoridades también, o sea, porque el tema de que estén ahí un establecimiento sin los permisos debidos, esto tiene un tema de control y vigilancia que naturalmente habría que preguntarse si también pudiéramos pensar en el tema de una posible responsabilidad patrimonial en el caso de funcionario o de responsabilidad del Estado o del ayuntamiento, que también pudiera ser responsable si se dimensiona el tema de que, por ejemplo, no habían permisos de uso de suelo que tuvieran actualizado. Entonces, aquí hay todo un análisis de fondo porque no solamente es el tema penal y civil, sino que también entra en materia el derecho administrativo, derecho municipal, y todo al final va a depender de cuál fue la causa eficiente y generadora del accidente, porque de ahí en más nosotros pudiéramos decir quién debe responder y en qué medida. Diana tiene una pregunta. Bueno, sí, vamos a darle los buenos días a Diana, que se integra también acá con nosotros, ¿no? Gracias, chicos. Sí, realmente unidos al dolor de nuestros hermanos de San Cristóbal, le enviamos un abrazo solidario. Estamos consternados con esta noticia que desde ayer nos tiene a todos impactados y entristecidos. Indira, ¿tenemos entendido? Es bueno señalar, perdona que te interrumpa, que las imágenes de las que nos apoyamos, atención, son en vivo en este momento, ¿eh? No son imágenes sacadas de archivo, ni de ayer, ni de esta mañana temprano, son de este instante. Esas imágenes que ven ustedes ahí, agradecemos a David Ron, quien maneja parte del equipo, ¿no?, de RTVD,
que nos está mostrando esta panorámica de cómo está aconteciendo en este instante, justo cuando son las 8:45 de la mañana. Diana, adelante. Correcto, así es, Alex. Gracias por esa aclaración. Indira, una pregunta. ¿Esta es la primera vez que sucede un tipo de situación de esta categoría? Anteriormente habíamos escuchado que había sucedido también una explosión en Tamboril. ¿Es correcto? Es correcto, es la primera vez que somos testigos de algo como eso. Sí había pasado en otros lugares, en otras provincias, pero San Cristóbal no se había visto en una situación como esta. No, y aprovecho que mencionas a Tamboril, allá un municipio de Santiago, porque el estruendo de lo que aconteció allí, recuerdo que a la sazón vivía en Santiago, no se asemeja para nada, se asemeja a la gran catástrofe que hoy experimenta y vive los hermanos de San Cristóbal. Vamos a continuar con las implicaciones legales, aprovechar la presencia de Yurovsky acá con nosotros, Mazara, adelante. La verdad es que cuando veíamos las imágenes ayer, parecía que estábamos viendo una escena de guerra de un país de Medio Oriente, un atentado terrorista. Era algo bastante sorprendente a los ojos de todos. Nos dejó atónitos. Licenciado Mazara, con relación a imágenes específicamente, a contenidos que se reproducen y se difunden a través de medios digitales y medios de comunicación también, de personas heridas, de personas fallecidas. En términos legales, ¿qué implicaciones tiene este tipo de acciones? Que es importante que se mencione ese tema, porque la verdad es que hemos visto una exposición masiva tanto en redes sociales como en algunos medios de comunicación, y las imágenes no han tenido ningún tipo de censura. Fíjense, desde el año 2019 nosotros contamos con una ley de protección a la imagen, al honor y a la dignidad de las personas, que es la ley 192-2019. Esa ley ordena a que nosotros como medios primero tengamos que evitar y censurar, en este caso, gráficamente esas imágenes que son expuestas de un cadáver, de una persona desnuda, porque al final lo que se toca es la dignidad del ser humano. Entonces aquí hay que sopesar entre el derecho a la información, a dar y recibir información, y el derecho a acceso a la información pública, porque estamos hablando de un hecho calamitoso, versus el derecho a la imagen, a la privacidad, al honor, a la intimidad, al duelo incluso que tienen esos familiares, porque esto es un tema de dignidad. Imagínese usted que la última imagen que tenga un niño, por ejemplo, sea la de un padre descuartizado o de un cuerpo totalmente ensangrentado, es algo que hay que tomar en cuenta. Y lo segundo es mencionar que esa ley tiene igualmente un sistema de consecuencias y compromete la responsabilidad civil, el medio, el periodista o la persona que reproduce el contenido en redes sociales. De manera que, aunque aquí no tenemos cultura de demandar por estos temas, porque muchas veces la gente se ocupa en el tema del duelo, en el tema de esos primeros días que son tan calamitosos para una familia, la ley da la posibilidad de que hasta 3 años después la acción no prescribe. Es decir, que si en un año un hijo, un familiar, una esposa entiende que su dignidad o la dignidad de ese ser querido que ha perdido ha sido lacerada, pues pudiera accionar, y el medio tendría que responder en la medida que eso le haya ocasionado un perjuicio. Y responder no solamente de manera legal en términos de resarcir a esta familia. Es correcto. Cuando digo responder me refiero a, obviamente, la responsabilidad civil que establece la misma ley, que en este caso va a ser una indemnización directamente proporcional al daño que se haya ocasionado, que muchísimas veces se mide por diferentes variables, o sea, la persona, la calidad que tenía, el tipo de reproducción que tan gráfica se haga, por qué tiempo el medio la reprodujo, pero también la cantidad de veces, por ejemplo, en la que pudo ser expuesta, porque a veces, por ejemplo, en Estados Unidos hay precedentes relevantes de medios que han sido sancionados a sumas millonarias porque han expuesto por segundos una imagen de una persona desnuda o una imagen de una persona fallecida o ensangrentada. Bueno, vamos a agradecer a propósito a Indira García, la CEO de Magna Radio, allí en San Cristóbal. Por último, por supuesto, Indira, queremos pues, un mensaje que llegue de manera directa a tus compueblanos. No escuché. Un mensaje a tus compueblanos, por favor, en el fragor de esta situación tan difícil.
Bueno, agradecemos, Indira. Indira, gracias por tu tiempo y por apoyarnos en relación a estos datos que nos compartes. Una radio que se suscita allí, que se desarrolla allí, que tiene presencia allí. Como escucharon, pues ellos estaban al aire cuando sintieron pues algo parecido a un sismo, este estruendo producto de este cilindro que explota y que pues ya ven ustedes el desenlace que ha traído consigo. Volvemos a la sala, seguimos en esta dinámica. Más adelante también Moisés Mejía está en el hospital Dr. Luis Ney Arias Lora, donde tienen una de las más avanzadas unidades de quemados en toda la región, ojo, en toda la región, y allí han llegado ya hasta el momento, se tiene contabilizado unos 7 de los heridos producto de esta situación. Muchachos, conectamos con ustedes. Marta, Samir. Sí, claro que sí. Vamos a conectar con nuestro compañero para conocer de primera mano allá en el Ney Arias Lora qué información ha podido recabar en este preciso momento. Adelante. Parece que no está listo Moisés. Bueno, Moisés al Mejía, parecer más no lo adelante tenemos. Al parecer no lo tenemos listo. Vamos a continuar conversando con el licenciado Mazara con relación a estas implicaciones legales de un suceso como este tan atroz y tan lamentable. Con relación, por ejemplo, a los familiares, a los supervivientes de cualquier persona fallecida en un suceso como este, ellos, ¿cuáles vías de derecho tienen para actuar y poder entonces resarcir estos derechos, tanto por la vía de responsabilidad civil como por la parte laboral? La primera recomendación sería esperar el informe final de las autoridades y entender cuando los bomberos certifiquen cuál fue la causa efectiva del accidente, porque al final del día, aunque pudiéramos analizar que quizás hubo una cadena de faltas y que un hecho fue encadenando al otro, lo primero es establecer cuál fue la causa eficiente y generadora del accidente, porque a partir de ahí, que es la matriz, nosotros vamos viendo cuáles personas pudieran estar vinculadas. Entonces, lo ideal sería que los familiares no se desesperen. Obviamente, necesitan respuesta, necesita que quizás se concluya una investigación a la brevedad posible, pero entender que este es un caso que va a retar a las autoridades, que está poniendo a prueba a todo San Cristóbal e incluso al aparato gubernamental completo, porque no son hechos previsibles y no son hechos típicos. Entonces, cuando esto ocurre, naturalmente todos los organismos de investigación tienen que activarse, pero también el pueblo como tal tiene una participación directa y muchísimas veces hay incidencias de terceros que también limitan. Una recomendación importante sería que se trate de limitar que extraños tengan contacto con la escena, de manera que se pueda desaparecer, se pueda contaminar, porque al final del día, cuando los investigadores lleguen y quieran profundizar, muchas veces es literalmente imposible, pero es porque ha sido saboteado, o incluso en la misma desesperación, a veces encontrando víctimas, se borran evidencias. Entonces aquí se requiere todo un análisis y ya con un poquito más de mesura, porque han pasado unas horas, que quizás la persona que esté dirigiendo la investigación pueda dar instrucciones específicas para que no se dañe la escena. Yo hay un dato que no tengo claro hasta este momento, y es si en la ferretería o si en otros de los negocios circundantes había en ese momento gente laborando y qué pasó con esas personas en particular. Supongamos que de repente hubo términos fatales entre esas personas que estaban laborando. Las implicaciones en términos de riesgos laborales que tienen esos negocios y cómo entra aquí, por ejemplo, el Lidopril en escena. Por eso decía que en estos casos confluyen muchos órdenes de responsabilidad, porque estamos hablando de que puede haber responsabilidad municipal, puede haber responsabilidad incluso que la hay, civil, penal, pero también en el orden laboral. Y es muy importante el tema de riesgo, obviamente, si hay una exposición. Ahora bien, hay que distinguir, porque si fue un hecho fortuito, por ejemplo, el hecho de que tú estuvieras pasando por ahí, como quizás fue la situación de la empleada del Banco de Reservas, no tendríamos nosotros que entrar en una escena donde dijéramos, bueno, el banco fue corresponsable o el banco motivó la situación. Exacto, porque estamos en un terreno fortuito donde una persona se expuso y pasó un tema totalmente imprevisible o irresistible. Entonces habría que, como digo, esperar el resultado final de ese diagnóstico que deben hacer las autoridades y a partir de ahí entonces que cada persona evalúe que igual
el análisis siempre tiene que hacerse caso a caso, víctima por víctima, porque no podemos dar un diagnóstico que sea genérico y no necesariamente el plano, como tú indicas, de un empleado que tenga un establecimiento en un horario específico es el mismo que un ciudadano que se encontraba, por ejemplo, en un motoconcho que estaba fuera en la calle. Entonces, todo va a depender de las circunstancias particulares en las que esa persona puntualmente se encontraba. O que de repente era un cliente en un establecimiento, en ese momento estaba haciendo una compra y lamentablemente fue víctima durante el suceso. Correcto. O sea que es completamente diferente a la responsabilidad del establecimiento en términos civiles, en este caso con el cliente, como laborales respecto de su colaborador. ¿Y cómo se constituirían los familiares de las víctimas? ¿Pueden hacerlo de manera mancomunada? ¿Tienen que hacerlo de manera individual? ¿Cómo es ese proceso? Lo ideal sería esperar la conclusión, porque dependiendo de lo que concluyan las autoridades, pudiéramos entrar en un plano de una demanda conjunta, no necesariamente una demanda colectiva como ocurre en Estados Unidos, porque no estamos hablando de un tema de reivindicación de derechos colectivos o difusos como el medio ambiente, etcétera, sino que estamos hablando de un tema que amerita un análisis caso a caso. Pero sí se pudieran hacer demandas conjuntas si, por ejemplo, fallece una madre con su hijo, pues el esposo y ascendientes o descendientes que tengan calidad pudieran demandar de manera conjunta. Ahora, lo que no sería recomendable sería que, por ejemplo, todos los familiares de todas las personas fallecidas se unan en una misma acción necesariamente, porque los planos de responsabilidad son distintos y el hecho que en algún supuesto no configure uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil o penal pudiera desplazar o afectar a los demás. Entonces, por eso habría que ser muy estratégico o muy selectivo en la forma y selección del tipo de acción y de la cantidad de personas que también pudieran hacerlo y en qué momento hacerlo. Excelente. Vamos a dar paso nuevamente a nuestro compañero Alex para una conexión que tenemos en este momento. Claro, cómo no, sin Alex. dudas, aprovechar la presencia del licenciado Yuroski Mazara, porque este evento que ha acontecido ayer en la tarde, a eso de las 3 en San Cristóbal, tiene implicaciones legales que podrían marcar un precedente dentro de las leyes que hoy día se consideran del todo obsoletas y que han, de una manera u otra, han perimido, ¿no? Pero bueno, seguimos conociendo más aspectos legales más adelante. Por lo pronto voy al hospital Dr. Ney Arias Lora. Allí se encuentra Moisés Mejía. Es un hospital de referencia, sobre todo por la unidad de quemados tan de alta avanzada que tienen. Moisés, alcanzo a verte. Buenos días, adelante. Moisés. Alex, te cuento, es la mejor unidad de quemados que tiene la República Dominicana aquí en el hospital Ney Arias Lora. Precisamente 8 pacientes fueron trasladados ayer luego de la tragedia que lamentablemente impactó a la provincia de San Cristóbal. Más temprano en la mañana conversamos vía telefónica con el director de la unidad de quemados de este hospital, el señor Eddie Bruno, quien nos explicaba que de las 8 personas que habían ingresado ayer al hospital o a la unidad de quemados, 7 estaban en la unidad y 1 en el hospital en sí, y que todos estaban, aunque críticos, estables. Sin embargo, hace breves minutos conversamos con el director del hospital, Julio Landrón, quien nos explicó que 2 de esos pacientes están en una situación muy grave, aunque ya los otros 6 un poco más estables. Vamos precisamente a escuchar las declaraciones del director del hospital, Julio Landrón. Aquí tenemos 2 pacientes ingresados ya en el área de nuestro hospital Ney Arias Lora, en la unidad de cuidado intensivo nuestra. Una paciente con un trauma craneoencefálico severo, parece que durante la caída o quizás durante todo el movimiento, recibió trauma importante a nivel craneoencefálico, pero está en estado estable, aunque está en la unidad de cuidado intensivo. Y otro paciente también que tiene quemadura de alrededor de un 25%, pero tenemos en el área de cirugía general, ya que este paciente también sufrió trauma a nivel abdominal y lo tenemos en observación. Por lo demás, nosotros tenemos un cuidado y el seguimiento de estos casos. ¿Y cuál es la profundidad, es decir, el porciento de la quemadura? Sí, no, estos pacientes lo que están en la unidad de cuidado intensivo con el trauma craneal, el área de área, y la otra paciente que está en el área de cirugía general tienen menos de un 20% de superficie corporal quemada. Los 6 otros pacientes que están en el área de quemado oscila entre un 45 y un 70% la área de superficie corporal que tiene quemado, por eso están en un estado más delicado. Muchísimas gracias. A ustedes. Buen día.
aquí en el hospital, tal y como ustedes pueden ver, hay una ambulancia que está dos ambulancias que están prácticamente fijas. Esas son para, ya hemos visto cómo son traídas personas y están prácticamente a la solicitud de que tengan que ser usadas para cualquier transporte de personas que vengan o que haya que trasladar a otro lugar. Conversamos con una de las personas encargadas de la ambulancia, quien nos explicaba que tan pronto llaman desde San Cristóbal que necesitan tantos equipos, pues se habilita aquí también en el hospital todo lo concerniente a espacios, a camas, a ambulancias, o sea, para dar soporte a este trágico momento que pasó ayer en la provincia de San Cristóbal. Según se ha especulado, no hay datos oficiales todavía del Servicio Nacional de Salud, pero según ya se ha hablado el alcalde de San Cristóbal, hay unas 12 personas fallecidas en esta tragedia y más de 40 heridos. Sin embargo, repito, estamos a la espera de que oficialmente el Servicio Nacional de Salud pues confirme estas actualizaciones que van surgiendo a medida que pasan las horas. Yo, muchachos, me quedaré por aquí, Alex, para seguir dando cobertura a lo que ocurre aquí en el hospital, porque en unos minutos también habrá una rueda de prensa encabezada precisamente por el director de la unidad de quemados del hospital, Eddie Bruno. Así que yo vuelvo con ustedes allá al Mangú. Bueno, muchas gracias, Moisés, por toda la información. Sin lugar a dudas que este hospital es clave para los asuntos de personas que atraviesan por alguna situación de quemazón y demás en su cuerpo. Tal como puntualizaba Moisés, pues bueno, está a la vanguardia en toda la región y es un hospital puntero en estos asuntos. Gracias a Moisés. Más adelante regresamos contigo. Estamos viendo imágenes de este momento justo cuando pues ya atravesamos la segunda hora de transmisión, 9:02 minutos. Una panorámica que nos ofrece nuestro dron que está sobrevolando toda la parte afectada, que en el día de ayer a eso de las 3 de la mañana, producto de la explosión de un cilindro, pues impacta en el mismo centro de San Cristóbal, a unos 1,5 kilómetros, una circunferencia. Imagínense ustedes una zona eminentemente comercial, como están observando allí, impactando también casas. Hasta el momento se habla de más de 50 heridos, se habla de unos 12 fallecidos, incluyendo menores de edad. Y pues toda la población, no solamente la región del sur, sino todo el país hoy aunados y unidos con San Cristóbal. Se espera la presencia del presidente Abinader a las 9:30 de la mañana. Allí están apostados ya nuestro equipo desde muy temprano. Ayer tuvimos una cobertura amplísima de equipo de más de 5 horas sin parar, ininterrumpidos, y hoy seguimos y hoy no nos detenemos. Miren ustedes esas imágenes. La verdad que en este momento agradecemos a David Dron que está sobrevolando la zona y observen cómo hay incluso vehículos todavía allí, casas totalmente destruidas, negocios colapsados. Y bueno, acá tenemos de hecho una compañera, Loli, que vive en San Cristóbal y incluso su casa salió un tanto afectada. Vamos a regresar a la sala, seguimos con el licenciado Yuroski Mazara, sobre todo abordando el tema en relación a las implicaciones legales y jurídicas que tiene un evento tan fatídico como este acontecido ayer allí en San Cristóbal. Adelante, Samir, adelante, Marta. Gracias, Alex. Estábamos tocando el tema ahorita del derecho a la protección de la imagen, que es una de las leyes que está establecida en nuestro país. Pero, ¿qué aspectos engloba esto más allá de la superficie del tema? Miren, el derecho a la imagen es un tema muy estudiado, que tiene muchas connotaciones. Lo importante es quizás, vamos a decir que es reivindicar o establecer, en este caso, que naturalmente los medios deben continuar haciendo su trabajo, porque no significa que haya obviamente una limitación, todo lo contrario. O sea, la población necesita ser informada, los medios necesitan activamente seguir recabando información en el lugar de los hechos, transmitiéndola, porque de alguna manera eso lleva tranquilidad o por lo menos conocimiento al pueblo en general, y eso a su vez redunda en que las cosas puedan seguir siendo normalizadas. Ahora bien, lo que sí debemos enfatizar es que los medios a la hora de difundir esas imágenes deben tener
mucho cuidado con el tema de imágenes de víctimas, de cuerpos, de personas que sean retiradas, incluso mutiladas, no necesariamente cadáveres, porque a veces se entiende que son solamente cadáveres, pero por eso decía ahorita, si de repente una persona está herida o gravemente herida, tiene la cara llena de sangre, no es propio que el medio, por amarillismo, por un tema de ganar quizá vistas, lo reproduzca. Ahora bien, el tema es que con los celulares esto se ha democratizado y ya todos nos entendemos que de alguna manera somos agentes de información. Y hacia que todos allá somos iba. Sí, correcto. exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces- ¿Ahí interviene el tema del delito electrónico? No, la Ok. propia ley dice que la difusión incluso por redes sociales, porque la ley es de 2019, que la difusión por redes sociales puede comprometer la responsabilidad Personal. civil y personal. Entonces, obviamente sería un trabajo sumamente empinado y cuesta arriba de que los familiares tengan que ir detrás de todas las personas que han retuiteado, reproducido o hecho viral un determinado contenido. Lo ideal sería un llamado a la prudencia y que en este momento parte de la misma solidaridad que estamos teniendo todos en sentido amplio, pues la podamos reproducir con el respeto a las víctimas, o sea, la memoria de esas personas y colocarnos en la misma posición, o sea, empatizar. En la misma piel de las Exacto. personas afectadas y sus familias. Correcto, empatizar con la situación de tal manera de que si mañana, Dios libre, ¿verdad?, nos ocurre una situación similar o a un familiar, lo menos que nosotros quisiéramos es que el cadáver de nuestro hijo, de nuestro padre, de nuestra madre, ande circulando en todas las redes sociales. Entonces, ese mismo respeto a las víctimas se le pide a la población en general, pero en especial a los medios de comunicación, porque los comunicadores sí no pueden rehusar a esa obligación y sí no pueden excusarse en el tema de que tienen la obligación de informar, porque saben bien, y la ley se reputa conocida para todos, que esto está sancionado en la República Dominicana y no deben ustedes como medio dar el ejemplo. Y hay muchas Ahora bien- maneras de manejarlo. Discúlpame, Marta, Sí. se pueden difuminar imágenes. Por Claro, ejemplo. claro que Se sí. pueden hacer imágenes a distancia, por ejemplo. Correcto. No, naturalmente hay muchas formas de informar, de transmitir imágenes de un suceso de esta naturaleza sin necesariamente exponer de una manera gráfica a personas afectadas con partes de su cuerpo mutiladas o heridas de una forma visible que abrume a otra persona y que lacere su dignidad y la de su familia. Y en este caso, las familias que se vean afectadas de una forma directa, en este caso por un medio de comunicación, antes de proceder legalmente pueden pedir la rectificación al medio. Correcto. Eso es muy importante porque igual como ocurre, por ejemplo, en la ley 6132 con el tema del libre pensamiento y de difusión del pensamiento y de libertad de expresión, esta ley también tiene ese ejercicio del derecho a rectificación, lo que quiere decir que si el familiar le pide al medio, retira la foto y el medio la retira voluntariamente, pues entonces se entiende que quizá hubo una negligencia, pero que no fue algo intencional. Ahora, si el medio no retira la imagen o no para de reproducir ese video, pues entonces ya ahí sí definitivamente estamos en un supuesto doloso donde el medio indefectiblemente va a comprometer su responsabilidad. Y ese aspecto de la protección de la imagen también está contenida en otras leyes, como por ejemplo la del Código del Menor, 136-03. Correcto. Está En el el derecho caso a de la los menores integridad también, y todo claro lo que demás, sí. que es uno de Correcto. los que está establecido ahí para los niños y adolescentes. Que es algo que de manera habitual vemos que no pasa nada, ¿eh? Correcto. Hacen cualquier cosa, comparten cualquier imagen de niño, niña, adolescente en cualquier medio de comunicación sin tener reparo respecto de esta ley, el Código de Menor. Que en el caso de, Bastante severo. de los niños y niñas y adolescentes igual, incluso hay que suprimir el nombre. Correcto. Por el tema del menor de edad, o sea que si tuviéramos en un plano donde no necesariamente haya un hecho fatídico, como en este caso que lamentablemente un bebé de apenas 4 meses, pues lamentablemente pierde la vida, sino que, por ejemplo, tuviéramos un supuesto de una violación, de una agresión sexual, de un hecho ilícito que el propio menor cometa, pues los medios deben restringir y censurar el nombre de esa persona Claro. precisamente por respeto a su integridad. Pero no solamente el nombre de ese menor de edad, de ese niño ni adolescente, sino también de los familiares. Porque Claro. hay un tema de Totalmente. deducción lógica Naturalmente. que definitivamente lo pone en riesgo. Y a lo veces expone. lo viven exponiendo de esa manera, diciendo ya yo cumplí con no poner el nombre del menor. Y, no Y es el eso lo caso. vemos todos los días, porque muchas veces incluso invitan al papá o invitan a la mamá y hacen todo un análisis y lo exponen y titulan el nombre completo y al final, pues obviamente el barrio completo sabe, la sociedad pudiera perfectamente unir los puntos y saber de qué menor se trata. Entonces eso Lo también... revictimiza.
Correcto, es un tema también que debería tomarse en cuenta, porque como tú bien señalas, al final lo revictimiza, entonces esa cadena de daño sigue aumentando exponencialmente, que no es lo que se quiere. Yo creo, Samir, que sería bastante bueno que en este momento nosotros aprovechemos esta plataforma como medio de comunicación y llamemos a la población, a la sociedad en general, a todo nuestro país, a la conciencia y a la empatía. Vamos a ponernos en el lugar del otro, vamos a ponernos en el zapato de nuestro hermano, vamos a sentir el dolor ajeno como si fuera nuestro, señores. Vamos a dejar de compartir imágenes, de difundirlas, reenviarlas, como si no fuera nada, como si fuera cualquier cosa, como si fuera un video musical que estamos compartiendo. Es la vida de una persona, él es un padre, una madre, un hijo, una hija. Es importante que de verdad paremos de estas acciones que se reiteran una y otra vez en nuestro país y que cada vez como medios de comunicación estamos haciendo este llamado, pidiendo que de verdad la gente pare de hacer estas cosas y continúan haciéndolo. Vamos a recibir una llamada que tenemos en este momento. Buen día. Buenos días, está al aire. ¿Con quién hablamos? Tengo una duda con respecto a eso de la explosión. ¿Quién es que se puede hacer responsable de las personas que fueron afectadas en la empresa? ¿Es el mismo dueño o cómo? Yo decía más temprano que es importante esperar el reporte de las autoridades, porque ahí nosotros podemos establecer cuál fue la causa eficiente del accidente, y de esa causa eficiente, o sea, qué verdaderamente lo originó, va a partir todo. Es posible que haya una cadena de responsabilidad donde quizás 1, 2 establecimientos o 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas resulten responsables o corresponsables de la misma acción, pero en principio el dueño del establecimiento debe responder. Y decía también que si hay una póliza de riesgos que contempla el tema de los supuestos de incendio, pues naturalmente el seguro también va a responder hasta la concurrencia de su póliza, que esperemos que exista, porque si estamos en un supuesto donde ni siquiera ese establecimiento, y estamos hablando simplemente por lo que se ha replicado hasta ahora en los medios de comunicación, no tiene el tema de permisología al día, pues muy probablemente tampoco tenga una póliza todo riesgo, y entonces deba responder con lo que tiene. Ahora bien, no haya premio corporal por deuda, usted va a responder con su patrimonio. Si el establecimiento quebró y si no tiene nada y ya está en bancarrota y el propietario tampoco tiene, pues lamentablemente quizás esos familiares no tengan quien les responda. Ah, pero ahí vamos, porque de repente sería muy fácil para el propietario del negocio declararse en este momento, ante esta circunstancia, en bancarrota. Si eso sucede, ¿cómo se puede determinar si eso es legítimo o no? Nosotros tenemos en el Código Penal la figura de la bancarrota fraudulenta. Obviamente tiene otros supuestos que quizás en este caso no necesariamente se configuren de entrada, pero sí se pudiera analizar la conducta dolosa del propietario en el sentido de que, por ejemplo, él haya orquestado, si fuera el caso, y todo esto es especulativo, sí, señores, sí, porque estamos en una etapa inicial y es importante que se entienda que estamos obviamente conjeturando, no estamos concluyendo porque no tenemos un diagnóstico preciso todavía. Y viendo todas las aristas de todos los escenarios que podrían presentarse. Correcto, estamos viendo todos los posibles escenarios y eso, si estaríamos en ese plano, pues entonces sí, naturalmente estaríamos en un supuesto doloso donde el propietario del establecimiento va a comprometer su responsabilidad y, como decía inicialmente, la compromete de forma respecto a los daños directos e indirectos. Lo que quisiera decir que si, por ejemplo, vehículos de motor resultaron afectados, él también tendría que responder respecto de esos vehículos de motor que estuvieran en el perímetro. Claro. Entonces, imagínense ustedes, estamos hablando de daños millonarios. Claro, claro. Tenemos una llamada telefónica, 809-689-9488 en nuestro número. Ya tenemos aquí la llamada. Buenos días. Buen día. Hola. ¿Con quién hablamos? ¿Desde dónde? De la Agustina. Adelante, su pregunta, por favor, o comentario. Yo quisiera preguntarle al licenciado que esos daños sobre esos vehículos que están alrededor, por ahí, los motores, esos vehículos que se ven aire destrozados. Muchas gracias por su pregunta. Correcto, eso que el propietario del establecimiento, quien ocasionó el accidente, aún fuera por negligencia o por imprudencia y no necesariamente de forma intencional, debe responder respecto de esos daños. Ahora bien, también los seguros de vehículos de motor
si dentro de la póliza contemplan un todo riesgo, por ejemplo, o el tema de incendio, pues habría que analizar póliza a póliza y caso a caso si también ese seguro pudiera responder, porque estamos hablando obviamente también de un supuesto imprevisible como ocurre, por ejemplo, con el tema de las inundaciones o ante un supuesto de un terremoto. Es una pérdida total, es trágico e irreparable. O sea, en el momento en que un vehículo sufre una explosión de esa naturaleza y queda en las condiciones que hemos visto en las imágenes, esa es una pérdida total. El seguro tendría que responder al 100% por ese automóvil, pero eso dependería de la póliza que tenga contratada cada propietario respecto de su vehículo. Totalmente, y del informe que hagan los ajustadores en cada caso. Porque por eso esa pérdida total va a depender de lo que el ajustador finalmente certifica. Ahora, si es total, pues el seguro debe responder hasta la totalidad de la póliza y suponiendo que cueste o que tenga un valor similar al vehículo, pues equivaldría a un reemplazo. Yuroski, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias. Muy importante tu participación. Gracias a ustedes. Lamentable que este sea el supuesto en el que nos encontremos aquí, pero de eso se trata, de que la población al final esté informada y que podamos tener todas las variables. Gracias nuevamente. Sabes, Samir, aprovechando esas imágenes que tenemos en pantalla, es bueno saludar a nuestros héroes sin capa, al Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, 911. Bueno, tenemos una llamadita. Buen día. Buenos días. No te quieren dejar ir, Yuroski. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿de dónde nos habla? De aquí de Ciudad Real 2. Un placer. Su pregunta, por favor. Sí, mi pregunta al licenciado. Licenciado, en este país se caracteriza muchas cosas incorrectas. Por lo menos, fábricas, industrias que no están legalizadas, que a través del dinero se hace y no llega a ser revisada por un organismo que le corresponde, sino coger dinero y hagan lo que ustedes tienen que hacer, que eso sucede mucho en la planta de gas, que cogen cuarto y no dan el permiso, lo hacen la planta y no dan el permiso, y cogen los cuartos, y cuando pasa un problema, ahí no se sabe qué se va a hacer. ¿Por qué? Porque está ilegal. Aquí el dinero es que domina. ¿Por qué? Porque aquí hacen lo que le dan la gana los empresarios algunos. Y entonces eso pasó en San Cristóbal. Si esa fábrica no está ilegal, esos pobres muertos, esos heridos, ¿qué van a hacer? Porque no hay cuarto para darle a esa gente ni para cubrirle la falta que está ahora mismo pasando. Entonces, eso viene a través de las cosas malas que se hacen en ese país. Muchas gracias, los quiero y cuídense. Muchas gracias. Mire, como usted bien señala, nosotros tenemos una cultura de incumplimiento. Lamentablemente aquí todavía tenemos muchas debilidades institucionales. Sin embargo, no es conveniente generalizar en todos los casos. Usted dice algunos y eso es importante porque no todos los empresarios, no todos los dueños de plantas envasadoras se encuentran en su puesto de incumplimiento. Aquí hay mucha gente que sí cumple y que sí está al día y que sí tiene su tema de permisología. Ahora bien, si en este caso en específico no estaban los permisos al día, pues entonces aquí también hay una omisión culpable de parte de las autoridades y habría que analizar si, por ejemplo, existía actualizado un permiso de uso de suelo, pero también los permisos medioambientales. Aquí intervienen distintos ministerios, obras públicas, por ejemplo. En el caso de las envasadoras, que no es el supuesto, incluso hasta la Defensa Civil tiene que dar certificaciones, pero todo ese análisis hay que hacerlo. Si entendiéramos que efectivamente ese es el terreno, pues entonces los familiares tendrían la opción de demandar incluso al ayuntamiento, a los distintos ministerios y patrimonialmente pudieran comprometer su responsabilidad los propietarios. Entonces aquí hay todo un tema muy grande que va a tener muchas aristas en términos legales que debe ser profundizado.